Damos ahora un giro a la información. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha que nos sensibiliza sobre la importancia de prevenir este padecimiento, que también nos invita a analizar las políticas que atienden la decretada emergencia epidemiológica. Y mira, en nuestro país la diabetes es la segunda causa de muerte, según el INEGI, y se estima que cada año mueren 100,000 personas por este padecimiento y que 70,000 sufren una amputación causada por pie diabético. Para conversar sobre esta enfermedad nos acompaña el doctor Raúl Romero Cabello. Lo recibimos con muchísimo gusto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. Doctor, pues hablábamos del pie diabético. Es una amputación de una extremidad a una persona a causa de la diabetes. ¿Se puede prevenir que la enfermedad llegue a causar esta terrible amputación? O sea, la amputación no es la definición del pie diabético. La amputación es la consecuencia. Sí. O sea, la enfermedad genera cambios, especialmente en los vasos y en los nervios, en la extremidad, y eso genera que se vaya desarrollando una serie de problemas, entre ellos los dos más importantes, la pérdida de la sensibilidad y la falta o la disminución considerable de la circulación, de la llegada a la sangre. Entonces estos dos elementos juntos generan una pequeña lesión que puede empezar de la nada. Una fácil es como se ha perdido la sensibilidad, pues se pisa, se traumatiza al pisar cualquier objeto contundente, punzante, y se rompe la integridad de la piel y ahí empieza el problema. Otra forma, a causa de los problemas de la sensibilidad y de la conducción nerviosa, la anatomía, si este es el pie, la anatomía va cambiando, los dedos se van levantando, los puntos de apoyo del pie van cambiando, diferentes a lo que es lo natural y lo anatómico, y entonces el poner la presión a cada paso sobre un punto diferente genera cambios también, y esos cambios terminan haciendo una callosidad que se ulcera en el centro y que se llama mal perforante plantar, y eso muchas veces también es el principio del pie diabético. Y nos dice, doctor, que por la falta de sensibilidad la persona pues no se da cuenta de que se lesionó y pues no se da cuenta de lo que sucede posterior a ello. ¿Cuáles son los primeros síntomas que nosotros podemos detectar en nosotros que nos indiquen que necesitamos ir al médico, realizarnos estudios y prevenir que se llegue precisamente a la amputación? Bueno, lo primero es el darse cuenta que no se siente como se sentía antes. La recomendación muy importante es usar calcetines claros para poder identificar en el calcetín cualquier mancha que me hable de que algo está pasando en el pie. Revisar diariamente. Los zapatos, no ponérselos sin antes haber metido la mano para revisar que no haya una piedra, ningún objeto, porque no se siente. Entonces, pues esas son medidas muy simples, pero son muy importantes. Y para personas que ya saben que padecen diabetes, personas que no saben que padecen diabetes, pues, ¿qué deben hacer como alerta de síntomas para acudir al médico? Y cualquier otra persona, ¿cada cuándo se debe de checar, de revisar con el médico? Bueno, hay que considerar muchas cosas. La diabetes, en términos generales, aparece después de los 30, 40 años, en la más común, aunque hay otra variedad que se llama diabetes juvenil y esa puede aparecer desde niños. Entonces, tener antecedentes diabéticos en la familia. El sobrepeso es un factor predisponente a la diabetes, el tipo de alimentación, la falta de actividad física, todos esos son elementos que se conjuntan para que empiece el problema. Pero el problema de la diabetes no tiene consecuencias a plazo inmediato, sino al paso de los años y a veces de las décadas. Las complicaciones del diabético clásico
pues son a los 60, 70 años, que es cuando más vemos el pie del diabético, pero se puede ver desde antes. Ahora, lo importante, volvemos al punto, como no se siente, entonces aparece la lesión y la persona no le hace caso. A pesar de que está manchando todo donde pisa porque hay alguna secreción, no le hace caso. Luego, a la apertura de la piel y los tejidos, por todo esto que entran los microorganismos. Y entonces ahora tenemos una infección agregada que hace que esto se vaya complicando más y más. Y es cuando se tiene que valorar el procedimiento quirúrgico dependiendo de la magnitud del problema. Por supuesto que en un buen momento se puede hacer mucho antes de llegar a la amputación, porque la amputación es en realidad ya una situación catastrófica. Es una situación catastrófica no solo por el hecho de perder una extremidad y con ello perder movilidad y muchas cosas, sino que tiene también implicaciones en la esfera psiquiátrica mental de la persona y genera en la mayoría de los individuos que se enfrentan a esto una terrible depresión. Por supuesto. Esta depresión lo lleva a un círculo vicioso. Tristemente sabemos que la persona amputada en estas tiene la posibilidad de morir a corto plazo por las complicaciones que le va a generar el círculo vicioso en el que va cayendo. La recuperación es más complicada, doctor. Pues muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros y darnos a conocer esto sobre la diabetes y sobre las consecuencias fatales que puede traer. Doctor Romero, un gusto haberlo recibido. Me gustaría, antes de despedirme, darles una página, por supuesto, que creo que sería muy útil. Sí. Esto es muy sencillo además, heridas.com.mx. heridas.com.mx. Y ahí tendrán mucha información del pie del diabético y otras patologías de heridas crónicas. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Siempre un gusto tener información válida y confiable sobre temas de salud y no acudir a doctor Google, que puede ser igual de catastrófico. Doctor, muchas gracias, doctor Romero. Hasta luego.